y tener uno de los fracasos más grandes de mi vida, una de las quiebras más grandes de mi vida, yo no encontraba una salida diferente a pensar en suicidarme, ¿no? Pa, bienvenido a mi canal, es un gusto tenerte el día de hoy. Bueno, hijo, pues para mí también es un gusto y muchas gracias por invitarme. Es un privilegio estar en tu programa. Escucharon bien, Oscar es mi padre, es una persona que admiro muchísimo. Es un hombre trabajador, honesto, leal, íntegro, paciente y por encima de todo es un hombre que vive para Dios. En el ámbito profesional comenzó a trabajar desde muy niño, hizo una larga carrera comercial en diferentes empresas multinacionales y también como director general en otras. Ha capacitado a muchos ejecutivos por toda Latinoamérica. En los últimos años se ha desempeñado como coach empresarial y actualmente lidera una organización de más de 100 personas. En mi video anterior mencioné ciertas habilidades que tú adquiriste durante tu vida profesional. Cuéntanos un poco sobre ello. Bueno, realmente Dios me ha dado la gran oportunidad durante mis años de experiencia de trabajar con diferentes organizaciones, lo que me ha permitido adquirir conocimientos a nivel de negocios, como en el tema de planeación estratégica, de administración, desarrollo de liderazgo y básicamente lo que ha conformado mi vida. ¿En qué momento de tu vida dijiste soy bueno para esto, este es mi propósito? Ese momento para mí llegó cuando yo conocí de Cristo. Yo logré entender el verdadero propósito de mi vida una vez me cogí de sus manos y empecé a caminar con Él. Eso, como les decía hace un momento, ha definido realmente lo que es Oscar Rodríguez. Y ese propósito lo encontré cuando lo conocí a Él. Bueno, y quiero que nos cuentes cómo eras antes de conocer a Cristo, porque tú dices que conocer a Cristo transformó tu vida. Entonces cuéntanos cómo era ese viejo hombre. Yo siempre fui muy juicioso para estudiar, siempre me encantó la lectura, prepararme, capacitarme. Siempre fui un hombre convencido de que el hombre necesita capacitarse, prepararse. Y eso fue lo que hice durante muchos años. Pero a pesar de ese deseo de crecer profesionalmente, personalmente, creo que el viejo hombre le faltaba algo y era Cristo. Porque ese viejo hombre era muy desatinado en muchas decisiones de su vida, como por ejemplo el tema del trago, las mujeres. Entonces era una vida un poco desordenada, ¿no? Y esa vida desordenada me llevó a cometer muchos errores en la vida. ¿Y cómo conociste a Dios? ¿Cómo fue ese proceso? Cuéntanos. Eso me hace acordar de ese programa donde dice Amparo Grisales que se me eriza la piel. y yo cada vez que me acuerdo de ese momento, realmente se me eriza la piel. En un momento muy difícil de mi vida. Yo creo que después de haber pasado un tiempo, como les comentaba, en ese desorden de la vida y todas las cosas, a pesar de haber logrado llegar a acumular muy buen dinero durante muchos años y tener uno de los fracasos más grandes de mi vida, una de las quiebras más grandes de mi vida, pues realmente yo no encontraba una salida diferente a pensar en suicidarme, ¿no? Entonces cuando yo estaba pensando en eso, a pesar de estar casado y tener a mis hijos, pero tuve un fracaso tan terrible que nosotros quedamos endeudados en más de 120 millones y te estoy hablando de hace más de 22 años. Claro, y que mucha gente cuando está como en esas situaciones lo primero que piensa es suicidarme, ¿no? Que sin embargo es una decisión que nos puede llevar a entristecer a nuestra familia, a todas las personas que nos rodean, ¿no? Pues obviamente cuando uno está en esos zapatos de una persona que lo pierde absolutamente todo después de tantos años de trabajo y que no ve esperanza, entonces como que no piensa sino en eso. Y realmente a mí me pasó, yo lo vi, realmente yo no pensé en que existiera otro tipo de salida diferente. Entonces en el día, yo por ejemplo pensaba suicidarme mañana y lo tenía totalmente programado. Entonces en ese día anterior lo que hice fue subirme al carro, que fue de las pocas cosas que me quedaron después de la quiebra, y me dirigí hacia el cementerio donde está mi madre, ¿no? Y la intención mía pues era como ir a despedirme de ella y a decirle que yo pronto me encontraría con ella, ¿no? Y entonces pues sucedió algo muy curioso, y es que cuando yo iba en el carro, mi hermano mayor estaba sobre una de las avenidas. Entonces pues yo lo vi, lo que hice fue parar, él se subió al carro
Y fue muy chistoso porque él era mucho más sinvergüenza y más borrachín que yo. Pero entonces cuando él me vio, yo por supuesto no le dije nada acerca de lo que estaba pensando hacer, pero él sí notó cierta actitud en mí que yo no estaba bien. Entonces me dijo, y en medio de las palabras que hablamos, entonces me decía: Oscar, a mí me gustaría leerte algo que me regaló mi hermana Isabel, nuestra hermana Isabel. Entonces pues yo sabía que mi hermana Isabel era una mujer cristiana. Entonces cuando él me dijo eso, lo que yo le dije fue: hermano, ya yo tengo como muchos problemas para que usted venga ahí a salirme con bobadas que realmente no me interesan. Claro, yo creo que uno siempre tiene esa persona que le está hablando de Dios, que venga a la iglesia, qué tal. Yo imagino que así era mi tía Isabel, ¿no? Ah, bueno, sí, ella en varias ocasiones, pero yo realmente no le paraba muchas bolas. Y entonces cuando mi hermano, estando viendo en el carro, como te comento, me dijo eso, pues yo realmente no lo vi como muy... Me pareció como una tontería, ¿no? Pero él insistió tanto que yo le dije: ay, bueno, léalo, y si no, ¿quién se lo aguanta a usted? Y entonces él empezó a leer el texto y entonces decía, ahora sé que es el Salmo 91, en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Pero él empezó: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y él siguió leyendo el versículo hasta que lo terminó. Y terminó de leerlo y me dijo: hermano, déjeme aquí y me bajo. O sea, pues a mí me pareció muy curioso, ¿no? El caso es que, bueno, él se bajó del carro y se fue. Yo seguí en el carro, llegué al cementerio allá del norte, entonces me desplacé hacia la tumba donde estaba mi madre, que era un prado muy hermoso allá en el cementerio, y yo lo que hice fue sentarme sobre la tumba de mi madre. Y empezó a pasar algo muy fuerte, que fue que una vez yo me senté, yo empecé a llorar. Claro, y yo creo que Dios siempre manda como esos ángeles cuando estamos en esos momentos difíciles. Dios siempre manda personas que nos dicen: espera, Dios tiene algo bueno, o no, hazlo de esta manera. Entonces Dios siempre envía como esas personas como para direccionarnos en la vía que Él quiere, ¿no? Sí, pues para mí fue muy curioso porque pues yo empecé a llorar sobre la tumba de mi madre y no entendía qué me estaba pasando realmente, ¿no? Claro. Y sí, yo creo que lo que tú dices, yo creo que mi hermano, a pesar de que él nunca conocía a Dios ni nada, y como te digo, era más sinvergüenza que yo, terminó leyéndome algo que en mí causó un impacto muy fuerte, a pesar de que yo pues ni de cristiano ni nada diferente, a ser un hombre común y corriente. Pero cuando él leyó esas palabras y yo me senté sobre esa tumba, yo empecé a llorar y las palabras que mi hermano había leído se venían a mi mente. Entonces yo no entendía qué pasaba realmente. Entonces en ese momento lo que hice fue: llamé a mi hermana la cristiana, llamé a tu tía Isabel. Claro. Entonces yo le dije: Chavita, mira, me está pasando esta situación y la verdad es que no entiendo qué me pasa. El caso es que ella sí lo entendió. Entonces dijo: ¿dónde estás? Entonces yo le conté dónde estaba. Dijo: vete para la casa y yo ya voy para tu casa y hablamos. Y entonces pues efectivamente yo me volví para la casa y pues al rato llegó ella y nos sentamos a hablar, y ella empezó a explicarme lo que estaba pasando en mi mente, en mi corazón. El caso es que ese día hice una oración de fe. Bueno, pues mi hermana me explicó más o menos lo que estaba sucediendo, ¿no? El por qué yo me había quebrantado tanto con esa palabra, y lo que ella me explicaba era que pues Dios lo que había colocado un mensaje en mi corazón para salvar mi vida, ¿no? Entonces me empezó a explicar el porqué y la forma en que Dios llegaba a nuestras vidas y lo que había sucedido, que no era casual, que realmente que yo me hubiera encontrado con Gonzalo, que era mi hermano, el que se subía al carro, pues eso era algo que venía de Dios, porque Él sabía que yo me iba a suicidar al día siguiente y Él quería evitarlo. Claro. En medio de todas estas palabras ella me explicó el tema y me hizo la pregunta, me dijo: ¿tú quieres conocer a Dios realmente? ¿Te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y bueno, yo no lo dudé, ¿no? Después de todo lo que me pasó de aquí para allá y lo que me pasó allá en el cementerio, pues dije: bueno, pues no tengo nada que perder, ¿no? Entonces pues hagamos la oración, y la hicimos. Y fue algo impresionante, porque después de que yo hice esa oración, en mí entró un afán por conocer de Dios impresionante. Pues tanto que el domingo siguiente, eso sucedió como un miércoles o jueves, y el domingo siguiente yo fui a la iglesia que asistía a mi hermana.
Y bueno, eso fue un tiempo muy, muy hermoso, el día en que yo fui por primera vez a esa iglesia. Ese día pues también volvimos a repetir la oración de fe y toda la cosa. Me pasaron al frente, oraron por mí, bueno, pasaron cosas muy bonitas después. Y desde ese momento yo me agarré de la mano del Señor. O sea, fue algo, yo digo que fue algo fulminante en mi vida, porque a los 15 días de ir a la iglesia me fui a un encuentro cristiano, en el cual tuve unas experiencias hermosísimas, y desde ese momento hasta hoy no me soltaba la mano de él. ¿Y qué pasó con esas deudas? Pues eso fue algo impresionante realmente. Yo digo que la mano poderosa de Dios, porque Él empezó como a dirigir mi vida. Yo me acuerdo que después de que fuimos al encuentro y bueno, me empecé como a restaurar mi vida. Digo a restaurar es que yo empecé a ver las cosas de una manera diferente. Ya no era ese hombre mujeriego, aunque las tentaciones seguían y todavía siguen, porque esas no pasan, pero es poder tener el control de ellas. Claro, es que es lo que Dios le permite a uno. Mucha gente piensa que uno se vuelve cristiano y ya tiene que ser perfecto, ¿no? Pero uno sigue con las mismas luchas, solo que tiene a Dios para que lo ayude, ¿no? Tal cual, hijo, tal cual. A pesar de que fueron circunstancias muy difíciles y tuve que enfrentar muchas cosas, porque hubo gente que me trataba muy mal porque no les había pagado, y con razón en algunos casos, pero lo que hice fue dar la cara y empezar a pagar las deudas. Y sucedió algo espectacular, y es que así como yo debía, a mí también me debían. Entonces había una persona que me debía a mí como 9 millones de pesos en ese tiempo. Y yo tuve malas intenciones de ir a golpearme con el tipo y toda la cosa, pero en medio de que conocí al Señor, entonces Dios me dijo que perdonara la deuda, y yo no creía eso. Yo decía, esta es una voz que me está a mí como metiendo cuentos, pero la voz persistía de que yo perdonara y que perdonara esa deuda a ese varón. Y bueno, definitivamente con muchas dudas y cosas, pero yo hice caso a esa voz, y esa voz era como la voz del Espíritu, ¿no? Dios tiene como un humor bien interesante, ¿no? Dios a veces le pide unas cosas que uno dice, esto no puede ser de Dios, ¿no? Sí, porque imagínate yo con todas las deudas que tenía y este varón el dinero que me debía, y Dios me dice perdona esa deuda. Yo decía, no, esto es un chiste, esto claro, me lo estoy inventando, pero efectivamente era la voz de Dios. Y pasó algo espectacular, porque yo perdoné a este varón, incluso los cheques que yo tenía de este hombre los metí entre un sobre y fui y se los llevé. Y se los entregué. No estaba el señor, pero estaba su secretaria. Le dije, mira, yo le traigo los cheques aquí a este hombre que nunca me pagó, pero Dios me ha pedido que lo perdone, entonces le devuelvo los cheques y dile que no me debe nada. Entonces yo salí de esa oficina, durísimo, porque yo salí de esa oficina y yo dije, no, pero mucho pendejo, yo cómo voy a hacer una cosa de estas. Claro, y tú debiendo un poco de plata al otro lado, ¿no? De plata. Pero mira que le hice caso a Dios. Y bueno, salí, me subí al carro, chan, y me fui. Y empezaron a pasar unas cosas, hijo, que yo mismo no lo creía. Le debía una cantidad de plata a una compañía que me había vendido equipos y esto, más de 37 millones de pesos. Y como a los 8 días de que yo perdoné esa deuda, me llamó el gerente general de esa compañía a decirme que le hiciera un análisis de unos estudios que yo trabajaba con el tema de tecnología, y que le diseñara la arquitectura de impresión de su organización. Y entonces pues yo hice los estudios efectivamente, y le presentamos una propuesta en la que él quedó súper agradecido, y el negocio fue tan importante porque era para una compañía a nivel nacional, que no solamente le logré pagar los 37 millones de pesos que le debía, sino que él me quedó debiendo como 2 millones y pico en ese tiempo. Las cosas que hace Dios, ¿no? Eso solamente lo hace Dios. Y así fueron pasando más cosas hasta que finalmente yo fui saliendo. Fueron varios años, claro, pero Dios fue limpiando todas estas cosas hasta que financieramente nos limpió el Señor de esas deudas. Pero fue algo espectacular. En el tiempo de la pandemia nosotros a nivel de familia, tuvimos una crisis económica muy fuerte. Tuvimos que cerrar la empresa que yo tenía, tuvimos que cerrar un par de restaurantes que pertenecían a la familia, y pues eso realmente lo que hizo fue cerrarnos los grifos económicos, como tú bien lo supiste. Y bueno, y en el deseo de hacer las cosas, pues
yo los acostumbré a ustedes y a toda la familia a no ser aquellas personas que esperan a que las cosas sucedan, ¿no? Sino hacer que sucedan. Y cuando estamos de la mano de Dios, Dios nos enseña que oremos, pero que también pujemos, como decía un buen predicador. Entonces, pues nosotros arrancamos un emprendimiento aquí en la casa, como tú lo sabes, pero pues obviamente no eran suficientes los ingresos que teníamos. Entonces dije, bueno, yo voy a volver a emplearme, y empecé a sacar mi lista de contactos, ¿no? Y fue muy chistoso porque pues saqué una lista de muchas compañías en las que yo pudiera tener oportunidad de laborar, pero pasó algo muy hermoso, y es que en medio de una oración el Señor me decía algo como, ¿tú quieres seguir construyendo tu reino o quieres ayudarme a construir el mío? Eso fue algo impactante para mí, porque fue en medio de un devocional que yo estaba haciendo en uno de los días que siempre hago mis devocionales. Y bueno, entonces fue impresionante, porque cuando yo sentí esa voz, lo que dije fue, Dios, de acuerdo, o sea, no me pongas a trabajar entonces donde yo quiero, sino ponme donde tú me necesitas. Y ese día fue espectacular, porque ese mismo día que yo cambié mi oración, como un par de horas después me llegó un mensaje de una persona a la cual, un empresario al cual yo le presenté hace un tiempo una propuesta para su tema de planeación estratégica. Pero el mensaje simplemente era un mensaje de un saludo, ¿no? Sí. Que básicamente decía que cuando un amigo está caído, el otro amigo, el que es amigo, pues le da la mano y lo levanta. O sea, resumía un mensaje curioso y me llamó la atención. Entonces pues yo le escribí y le di las gracias, ¿no? Que nunca hay nada por coincidencia, ¿no? Todo es como planeado por pues yo pensé Dios. Que, pues claro, yo sé que eso no fue una coincidencia, eso fue una diosidencia, diría yo, porque finalmente, después de que yo le di las gracias, entonces terminé de escribir y entonces el Espíritu me puso en el corazón, bueno, pero escríbele que te vas a emplear. Claro. Entonces yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué tendría que ver esta empresa? Pero sin embargo yo hice caso y escribí, ¿no? Y lo curioso de eso es que al rato esta persona me contesta, ¿cuál sería tu aspiración salarial? Pues yo quedé como plof, porque dije, bueno, pero él tiene un laboratorio, es otra cosa totalmente diferente a lo que yo trabajaba. Claro, y tú toda la vida en tecnología, ¿no? Y yo pues toda la vida en tecnología, y con compañías totalmente diferentes. Pero dije, bueno, pues si Dios está guiando esto, pues sí. Entonces yo le respondí. Después de un tiempo, de un par de días, él terminó llamándome y bueno, llegamos a un feliz acuerdo. Y pues de cumpleaños, eso fue el regalo de cumpleaños. Me acuerdo en una cita allá en su casa que me invitó con mi esposa. Entonces, después de la charla y toda la cosa, me dijo, Oscar, hemos decidido definitivamente que tú seas el gerente general de la compañía. Claro, sí, que fue algo muy bonito, porque finalmente yo pues todo me imaginaba menos terminar trabajando allí, como te digo, porque pues siempre mi orientación, mi perfil era hacia otro tipo de compañías, pero Dios respondió lo que Él mismo en su espíritu me había puesto, y es: no te voy a poner a trabajar donde tú quieres, sino donde te necesito. Y ha sido una experiencia muy bonita, porque realmente estoy viviendo algo que Dios puso en mi camino. Entonces yo creo que es espectacular y va a ser espectacular. Genial, qué testimonio tan chévere. ¿Fue fácil? Fue fácil cuando Dios lo hiló. ¿Lo hiló en qué sentido? En que ya yo tomé la decisión, como diciéndole: Señor, no lo hagas a mi forma, no, como yo te estoy orando, sino a la tuya, o sea, donde tú quieras ponerme. Yo creo que cuando yo abrí mi corazón a decirle: Dios, que sea tu voluntad y no la mía, en otras palabras, sí, y que yo esté donde tú me necesites, yo creo que esa parte Dios la hiló relativamente fácil, pues para Él nada es difícil, pero llegar a esto y todo lo que antecedió, lo que pasó, realmente no fue fácil. Claro, no, total. Los desiertos en los diferentes aspectos. Para mí fue un desierto financiero de casi 8 meses y no fue fácil.
No fue fácil cuando se te cierran todos los grupos económicos y tú no tienes entradas, entonces tienes que empezar a sacar ¿qué haces? Están plataformas digitales. Todo, ¿no? O sea, yo realmente no me quedé quieto. Yo soy un hombre que toda la vida he sido proveedor de mi casa y me tuve que enfrentar a una situación tan compleja como esa. Y dije, yo no me voy a quedar en mi casa durmiendo para nada. O sea, la situación de la pandemia, para mí yo diría que fue lo mejor que le pudo haber pasado a mi vida por una razón, y es que pude despertar en mí cosas que yo dije, después de ser el hombre que he sido de negocios y todo lo que tú quieras, y descender a hacer cosas que uno diría, yo cómo voy a hacerlo, y entonces terminé manejando y después aprendiendo a hacer pizzas y quemándome en el horno, aprendiendo a manejar el horno. Pero Dios estaba puliendo en mí algo, y es que a uno todavía le queda orgullo y le queda soberbia, y yo creo que Dios termina de pulir esas cosas, y este tiempo fue el mejor para mí en eso, a pesar de las lágrimas y de los momentos más difíciles que viví financieramente, pero pienso que ha sido el mejor tiempo de mi vida. No es algo fácil, ¿no? O sea, yo ya lo digo con toda tranquilidad y todo, pero vivirlo y haber estado en ese momento, claro, no fue nada fácil. Claro. Fueron momentos muy difíciles, momentos yo digo que fueron momentos de angustia, hubo momentos de depresión, de momentos difíciles, pero realmente es lo que hoy puedo comprender con absoluta claridad, y es que esos momentos difíciles uno los puede sobrevivir estando de la mano de Dios. De otra manera yo pienso que no, es muy difícil. Claro. Por supuesto, yo no quisiera estar en esos mismos zapatos y no tener a Cristo en mi corazón. O sea, yo creo que la gran oportunidad de mi vida de haber vivido eso fue lo que yo aprendí, pero siempre tuve la absoluta tranquilidad que algo bueno iba a pasar, ¿no? Esa era como esa fe interior y esa fuerza que Dios me daba de que a pesar de que estaba pasando momentos muy difíciles, algo bueno iba a pasar. Así es, y así es para los hijos de Dios, ¿no? Así es. ¿Y qué sigue para Óscar? ¿Qué después de esto, qué hay para ti? Bueno, pues yo realmente pienso que todavía Dios tiene mucho más para nosotros. Así es. Porque aunque me ha llevado a una tierra prometida, sé que el propósito es mucho más profundo y más eterno para nuestras vidas. Para el caso mío, yo realmente, después de que conocí al Señor, yo me he apegado mucho a Él. Y soy un absoluto seguidor de Dios. Realmente mi vida sin Él no tiene sentido. Entonces he aprendido con profundidad que el verdadero liderazgo es aquel que viene del cielo. Así es. Y ese liderazgo, pues Dios me ha llevado a través del tiempo a fomentarlo mucho más fuerte, a cimentarlo, basado en su palabra puntualmente, y quiero poder desarrollar un propósito mucho más fuerte. Realmente yo quiero, si sé que Dios nos lo va a permitir, poder desarrollar una fundación que esté enfocada en trabajar en 3 áreas que me parecen muy interesantes en la vida, y es la verdadera libertad del ser humano. La Biblia dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, pero esa libertad hay que aprender a comprenderla, y me gustaría trabajar mucho con esto. También me gustaría trabajar con familias, que básicamente es como el primer mandamiento del Señor. Realmente Dios lo que quiere es que las familias seamos familias fortalecidas, pero fortalecidas en su palabra, no en los criterios y en los conceptos de los seres humanos, porque nosotros cometemos muchos errores. Realmente una familia que no tiene a Cristo en el seno de su familia es una familia con la tendencia a separarse o a tener distorsiones de familia. Y un tercer punto en el que quiero trabajar mucho es en el tema del liderazgo. El verdadero liderazgo, como te decía hasta hace un momento, es aquel que viene del cielo. Realmente Dios me ha permitido aprender
que la Biblia, lo que muchas personas ven hoy como un libro religioso, realmente es un libro de verdadero liderazgo. Y hay que entenderlo. Y Dios me ha dado la posibilidad de eso durante los muchos años que he estado trabajando a nivel empresarial. He aprendido muchas cosas de liderazgo que cuando yo si quiero las quiero poner sobre un equilibrio con la Biblia, realmente la Biblia es lo más espectacular que puede existir. Claro, por supuesto, y podríamos citar muchos autores que se han soportado en la Biblia. Pues obviamente de pronto no lo citan versículo a versículo, pero la Biblia realmente es el fundamento más fuerte que puede tener el conocimiento del ser humano. Entonces en eso quiero poder trabajar y realmente es el propósito que quiero poder seguir. Hola hijo, buenas noches. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ¿cómo han estado? Bien, muy bien, fortalecida, gracias a Dios. Bueno, pues básicamente fortaleciéndome cada día en la palabra, mucha oración. Y de verdad que no fue fácil, fue un tiempo bien pesado, bien difícil, que si no hubiera sido porque Dios está en mi corazón, no sé qué hubiera pasado, dónde estaríamos en este momento. Claro, ¿y tú? No, yo creo que tu mami fue fundamental en el proceso, porque en un momento tan complejo como ese, pues yo creo que hay muchas parejas que terminan preparándose para el divorcio, ¿no? Claro. Y nosotros, yo digo que nos preparamos para terminar la eternidad juntos, porque es tener el apoyo de una persona tan especial como tu mamá en el momento más difícil, fue fundamental. Tuvimos nuestros agarres, nuestras discusiones, nuestras situaciones. Batimos récord. Porque yo creo que en ese tiempo batimos récord en nuestras discusiones, porque pues el mismo momento como que lo proporcionó hasta que nos dimos cuenta, ¿no? O sea, empezó la angustia y toda la situación en el primer mes, pero luego el Señor nos mostró que no era el camino, sino que teníamos que estar más aferrados y bueno, de ahí influyeron muchas personas. Realmente hay una persona que yo respeto mucho y quiero muchísimo, que es la señora Joy en la iglesia donde nosotros asistimos, quien después de una clase que teníamos nosotros en Vereda, ella dio una explicación sobre uno de los apóstoles, que es Santiago, y esa explicación, esa palabra de ella transformó ese momento, porque me permitió ver otras cosas que yo no estaba viendo. Pues yo estaba, a pesar de que, mira hijo, nosotros somos coordinadores en la iglesia y hemos liderado parejas y todo lo que tú quieras, pero vivir esos momentos a veces a uno se le salen de las manos cosas y yo siento que ese fue ese momento. Pero Dios no nos desampara. A mí Dios me alineó con esa palabra a través de la pastora Joy y fue algo hermosísimo, porque yo me dediqué a estudiar a Santiago y los invito a los que estén viendo este programa o que lo vayan a ver, que estudien Santiago. Son 2 hojas y media en la Biblia, pero es la mayor enseñanza, es una de las mayores enseñanzas. La Biblia está llena de miles de enseñanzas, pero para el caso que nosotros estamos viviendo, fue una enseñanza espectacular. Y eso me hizo ver que estaba mirando las cosas mal. Yo creo que yo estaba mirando más el problema que al Dios que realmente nos creó y que nos podía ayudar. Pero era tanta la angustia y la preocupación, pero luego Dios nos lo mostró, entonces las cosas cambiaron. Claro, y hay un pasaje en la Biblia muy bonito que habla sobre mejores son 2 que 1, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces la ayuda de tu mamá fue fundamental. Así sí, fue un tiempo, realmente fue un tiempo donde Dios puso a prueba mi fe, porque o sea, fueron muchísimas cosas: la situación económica, la casa, el cierre de la empresa, el cierre del restaurante donde yo tenía pues mi trabajo,
pero aprendí de verdad a depender totalmente de Dios. Aprendí cómo a tener esa calma que Dios nos pide, esa paz en medio de la tormenta, de las dificultades. En medio de las dificultades. Que no es fácil, ¿no? Que es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Así es. Pero mira que uno, o sea, después de vivir eso, entonces yo creo que Dios ha puesto en nosotros algo muy hermoso después de este tiempo, y es esa autoridad de poder entender que en los momentos más difíciles de la vida es cuando más calma debemos tener. Así es, y pegado de la mano de Dios, ¿no? Total, Claro. total. Para mí la oración es fundamental y de verdad ese tiempo fue donde yo aprendí como a tener más contacto con Dios, o sea, aprendí a conocerlo más, porque para mí la oración es como la entrada a la sala del trono de Dios, donde yo veo un Dios amoroso, un Dios misericordioso, un Dios que está esperando por entregarse a cada uno de nosotros de los que lo buscamos, porque para mí la oración no es mágica, la oración es la comunión, la verdadera comunicación, la verdadera entrega con el Señor, y poderlo escuchar a Él a través de su palabra ha sido fabuloso. He tenido un tiempo tan hermoso que me lo disfruto, que de verdad que me siento una apasionada por Dios. Alguien que me vea en mi cocina, me vea en mi sala, me vea en el comedor, donde quiera que esté, y estoy hablando con Dios. Dirán, esta señora está loca. Estoy loca por Dios, soy una apasionada del Señor. Bueno, pues básicamente yo aprendí en este tiempo que el Señor simplemente nos estaba disciplinando, y Él disciplina a los que ama. Entonces por eso debemos traer a nuestras vidas, cuando Él quiera disciplinarnos, entenderlo y traerlo con calma, con tranquilidad, porque Él lo hace por amor, no lo hace con ira. Sabemos que Él no nos desampara, Él no nos abandona. Los hombres sí nos abandonan, pero Dios no, como lo dice el Señor en el Salmo 94:14, que aprovecho la oportunidad para regalártelo. Y dice, porque Jehová no abandonará a su pueblo, ni desamparará su heredad. Entonces te lo regalo, el Salmo 94:14. Yo pensaría que un mensaje relevante, no solamente para el pueblo cristiano, no solamente dicho para todo el mundo. Realmente yo pienso que la primera selección que debe un hombre hacer, la primera decisión que un hombre debería hacer es seguir a Cristo. Pero debería suceder algo, y es que la verdadera relación con Cristo se manifiesta en una vida cambiada. Todo lo demás es religiosidad. Por eso a mí uno de los versículos que más me ha impactado es cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas, y les dice, ustedes con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y yo creo que es una enseñanza súper fuerte. Realmente uno en el camino del cristianismo conoce muchas personas que hablan mucho de Dios, pero que hacen poco. Pues yo realmente quiero que mi vida sea el reflejo de lo que he aprendido en la palabra, que lo que yo vivo con mis hijos, con mi esposa, es porque Dios lo ha puesto en mi corazón y yo lo aplico realmente. Ser oidores y hacedores de la palabra, ¿no? Sí, dicho de esta manera es eso, pero en verdad, ¿no? Porque es que hablar y hablar y hablar es muy fácil, pero ven y aplicas todo lo que realmente la Biblia te enseña. Entonces, yo el mensaje relevante lo dejaría ahí, puntualmente. La verdadera relación con Cristo se conoce en una persona cuando su vida ha sido cambiada. Entonces, Hijo, muchas gracias. Muchas gracias, hijo. Te bendigo, hijo. Gracias por la invitación.